doctora en bioética y éticas aplicadas por la Universidad de Barcelona, y les voy a presentar esta comunicación titulada Bioprecariedad, vulnerabilidad y decisiones algorítmicas. En primer lugar, les voy a presentar la metodología que utilicé en su día para llegar al concepto de bioprecariedad, que definí de dos maneras distintas. La bioprecariedad farmacológica, realicé un estudio de casos de patentes farmacéuticas y biotecnológicas con impacto en la salud global. Lo hice mediante una búsqueda con palabras clave en las bases de datos de la Oficina Europea de Patentes y de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el caso de la bioprecariedad digital, he realizado un análisis de la realidad actual post-pandemia a través de artículos, noticias o publicaciones relacionadas con las aplicaciones informáticas de la denominada salud digital y su impacto en los colectivos más vulnerables, como por ejemplo ancianos, personas con discapacidad o problemas cognitivos. El otro concepto clave de esta presentación es la vulnerabilidad. Es un concepto que es inherente al ser humano. Tenemos la susceptibilidad de ser dañados o heridos, pero además de esta vulnerabilidad biológica hay una vulnerabilidad situacional, social. En bioética la entendemos como una limitada capacidad de lograr un consentimiento informado, pero por supuesto la vulnerabilidad es un concepto relacional, relacionado con la interdependencia. Según la CIOMS, son personas vulnerables las absoluta o relativamente incapaces de proteger sus propios intereses. Específicamente pueden tener insuficiente poder, inteligencia, educación, recursos, fuerza u otros atributos. Aquí también les adjunto el pensamiento de dos filósofas, la filósofa argentina Florencia Luna, que considera la vulnerabilidad un concepto dinámico. A mí me gusta especialmente su metáfora de las capas, es decir, la vulnerabilidad en las personas no existe de una sola manera, sino que existen varias capas de vulnerabilidad, incluso en una misma persona. Se pueden superponer cuestiones de consentimiento informado, cuestiones económicas, sociales, incluso culturales, que pueden afectar a la vulnerabilidad de una persona en un momento determinado de su vida. Catriona Mackenzie, por su parte, también hace una diferencia entre la vulnerabilidad situacional, como la causada por factores políticos, sociales, y la vulnerabilidad patológica propia, que podría ser la propia de relaciones paternalistas abusivas, en las que una parte despoja de autonomía a la otra. Por ejemplo, no promocionar la autonomía del enfermo en lugar, promocionar la autonomía del enfermo en lugar de coartarla. Entrando ya en el concepto de bioprecariedad, que he definido de dos maneras distintas, con dos epítetos distintos, entiendo la bioprecariedad farmacológica, íntimamente vinculada con la vulnerabilidad que antes he definido, con la violencia estructural contra la vida por la imposibilidad de acceder a productos esenciales para la misma, lo hemos visto en la pandemia, con el tema de las vacunas y los tratamientos contra el COVID-19, por los elevados precios de los productos patentados. Por otra parte, la bioprecariedad digital la veo totalmente asociada a la salud digital, que ya se ha presentado en este congreso, y es la violencia digital vinculada directamente con la brecha digital y con la denominada salud digital. Alude a la falta de acceso a Internet y a conocimientos sobre las herramientas digitales de gestión de la salud por problemas económicos, sociales, sanitarios o de edad. A continuación les presento algunos fascículos de patentes, de las patentes de la cuarta revolución industrial, que están las dos vinculadas tanto con la bioprecariedad farmacológica como con la digital. En la parte farmacológica, digamos más visual, tenemos el CRISPR-Cas9, la edición genética, que es el gran avance de los últimos tiempos, que nos permite erradicar enfermedades hereditarias, pero por otra parte tenemos todo un espectro de robots que pueden ser cuidadores, como mencionó ayer la doctora Feito, incluso robots humanoides como Ela, ese robot, el robot Sofía, perdón, que se presentó hace unos años, ChatGPT, por supuesto, que ha revolucionado en los últimos tiempos todos los sectores, incluso sanitario, y también tenemos patentes de chatbots de psicología, con lo cual todos los espectros de la antropología humana parece que están cubiertos por la ciencia, ¿no? Y esa ciencia digamos que se monetiza a través de patentes, ¿no? Las patentes son la manera de proteger todos estos inventes y de obtener un rédito económico por ellos. Entonces, veo que en esta investigación que he hecho, el concepto de salud digital, por una parte, está íntimamente relacionado con la economía de datos. Vemos que hay inteligencia artificial actualmente que detecta el cáncer de mama mejor que los propios radiólogos, o sabemos si tendrás Alzheimer por cómo conduces, son algunas de las noticias que se han publicado últimamente. La utilización de la tecnología en el ámbito de salud es capital, como hemos visto. Se puede mejorar el diagnóstico, tratamiento y monitorización de pacientes crónicos y agudos. Los profesionales en competencias digitales y su uso de inteligencia artificial para realizar diagnósticos son esenciales, son muy importantes, pero también es necesaria una formación
en todas estas competencias, por supuesto, y existe un nuevo rol del profesional de la salud. Hay un cambio en la relación médico-paciente porque ahora las plataformas virtuales, las interfaces digitales, también están vinculadas en esta relación entre el médico y el paciente, y toda esa cuestión también hay que reflexionar desde un punto de vista ético. Si ganamos, si perdemos, cómo podemos mejorar esa interrelación que antes era simplemente mediada en una habitación, ¿no? En un consultorio. Ahora tenemos una infinidad de posibilidades. Tenemos que hay unas directrices éticas para una IA fiable, se habló ayer ampliamente, yo no me voy a extender, pero la programación de IA tiene que ser transparente, comprensible, reversible. Hay que tener en cuenta que los programas de IA también se equivocan. Existen muchos sesgos, incluso en el diagnóstico, por el tipo de piel, como vimos ayer en el Congreso. Entonces es necesario hacer una reflexión ética profunda y que la legislación también acompañe, como ha sido el caso de la legislación europea que se acaba de aprobar en 2024 y que, bueno, tipifica la inteligencia artificial, estos programas, en función de su nivel de riesgo, ¿no? También hay que tener en cuenta que tenemos derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como ven ustedes aquí en la presentación de la Agencia Española de Protección de Datos. Tenemos que ser, digamos, tiene que haber una transparencia en conocer cómo se ha llegado a una determinada decisión, sobre todo en el ámbito de la sanidad, que es especialmente crítico. Y solamente para acabar, unas consideraciones finales. En la vertiente, digamos, de la bioprecariedad farmacológica, tenemos que las patentes son legales, por supuesto. Las decisiones algorítmicas en materia de salud también lo son, pero tenemos que plantearnos si siempre son legítimas, ¿no? Hay una vertiente económica de la ciencia, obviamente representada por las patentes, pero también hay que tener en cuenta si el acceso a fármacos patentados es siempre fácil y si el acceso a la salud digital también lo es, ¿no? El tema de los big data, Internet, la brecha digital. Por lo tanto, hay una vertiente ética. Hay que hacer un examen moral de la ciencia. Hay que también tener en cuenta si existe una seguridad y una confidencialidad de los Big Data, sobre todo en el entorno sanitario. Y por último, la bioprecariedad en su conjunto es, digamos, un marco normativo, es un marco teórico muy relacionado con la biopolítica, ¿no? Es un control y gestión de la salud, tanto a nivel farmacológico, a través de estos fármacos a los que podemos acceder o no, y también a través del mundo digital, si hay acceso o no hay acceso a ese nuevo e-health, ¿no? Ese nuevo paradigma. Y la posibilidad, como he dicho antes, de que existan decisiones sesgadas en sanidad. En el caso de la bioprecariedad farmacológica, existe una confrontación entre el derecho a la salud y el derecho a la propiedad, ambos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Para mí, desde mi punto de vista como bioeticista, debería primar el derecho a la salud. Esa es mi conclusión, pero no es siempre tan fácil llegar a ese equilibrio. Y en el caso de la bioprecariedad digital hay problemas relacionados con el respeto a la protección y confidencialidad de los datos sanitarios y con los sesgos derivados de los problemas de la inteligencia artificial. Todo ello, desde mi punto de vista, necesita una mirada ética, que es lo que se ha hecho estos últimos días en el Congreso, y creo que los bioticistas, los filósofos en general, tenemos que estar muy implicados en todo este proceso. Muchas gracias.